esta nueva semana que seguramente será cargada de tanta información como últimamente viene sucediendo a nivel local, ¿no? Bueno, un fin de semana que no podemos dejar de comentar, sobre todo no podemos dejar de comentar los festejos del 25 de mayo. Y quiero que se entienda bien, dije festejos del 25 de mayo, no un acto político. Miren, mucho periodismo buscando la quinta pata al gato sobre la situación de cómo se trasladaban, de qué manera lo hacían, si iban en un mismo avión, si no, si están peleados, presidente, vicepresidente. La verdad, digo, cuando el periodismo busca, en función de ser sensacionalista, busca dar vuelta a toda una situación, en realidad caen en el ridículo, yo creo, porque, a ver, protocolarmente, y más que protocolarmente, en función fundamental, no protocolar en el sentido de las relaciones públicas, ¿no?, sino en el sentido de los protocolos que existen en función de la seguridad de los presidentes. En ningún país del mundo, por pequeño que sea, presidente y vice viajan juntos en un mismo vehículo, ni por tierra, ni por aire, ni por mar, de ninguna manera. Porque en casi todos los países la cadena de sucesión es esa, ¿no? O sea, presidente, si algo le llega a pasar, es vicepresidente y así sucesivamente. Por eso viajaron en aviones separados. Sí, hay que decirlo, porque si no se crea un clima innecesario de que no se hablan, cuando a la mañana, por otra parte, cuando fueron al Te Deum, iban hasta tomados del brazo como si fueran una pareja, porque hay afinidad, porque hay amistad, que puede haber diferencia, y como las parejas también se pelean. Esta es una realidad. Se pelean, discuten por diferencias, y a los 30 segundos ya está todo de nuevo. Y por otra parte, pero subió al balcón del Cabildo de Córdoba el presidente a saludar, y con Karina. Bueno, primero, Karina es su hermana. Segundo, es con quien de alguna manera construyó esto, que ni siquiera es un partido. Yo creo que es un movimiento que se va creando, ni siquiera tampoco es un movimiento. Y también, frente a la virulencia que se estaba desatando por un grupúsculo pequeño, bueno, miren, algunos nostálgicos, hasta con los bombos, decía montoneros presentes, montoneros de Córdoba, muchachos, ya se fue, ya ni son jóvenes y nunca fueron idealistas tampoco, ya son, iba a decir una mala palabra, pero no es mi estilo. Son viejos carcamanes, para ser un poco más suave. Pero bueno, frente a esa virulencia, obviamente por razones de precaución, con lo que está sucediendo a Medio Oriente, con un presidente que ha apoyado de alguna manera a Israel en este tema, con los antecedentes que tenemos en la República Argentina de atentados, tristes atentados que hemos tenido, casi inaugurando, digamos, ese tipo de barbaridades terroristas en el mundo, cuando la embajada de Israel, cuando la mutual judía. O sea, era lógico que no tenían que subir los dos. Y era lógico también que como corresponde y como le gusta también en la impronta de este propio presidente, que él se ponga en un atril frente al resto. Y no como estábamos acostumbrados, en el kirchnerismo, Cristina y al lado Baradel y al lado el otro y todo lo que quieren figurar y se empujan entre ellos para ver quién está más cerca. Porque por otra parte estábamos celebrando el nacimiento de la patria. Por eso mi editorial de hoy dice: el que no entiende se queda afuera. En este acto del 25 de mayo, al pacto que no fue, porque la condición era que, según lo había dicho en la inauguración de la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, el 1 de marzo el presidente,
La condición era que aprobara la ley de bases el Congreso de la Nación y que se firmara el Pacto de Mayo el 25 de mayo. Pero la oposición kirchnerista y algunos radicales también con Lustó a la cabeza, la fueron demorando con chicana. Hace 2 semanas que tienen en las comisiones, lo que tiene media sanción aprobada en la Cámara Baja, como todos ustedes saben. Pero el tema es molestar, impedir. ¿Cómo puede ser que a 6 meses prácticamente de gobierno no se cuente con una ley base, con una herramienta fundamental para que el gobierno desarrolle lo suyo? Después, si querés fustigarlo, dale la herramienta. Después criticalo, después ve, después si se excede, también tenés los instrumentos desde el punto de vista legislativo y hasta judicial para poder entorpecer si se desvía el objeto final de la idea. Pero ¿saben qué, muchachos? Se quedaron en el tiempo, nostálgicos por una marcha ya vetusta que ni siquiera saben cantar, y un par de cuadros de Perón y de Evita que desempolvan, le sacan la telaraña cuando quieren la adhesión de su gente para seguir en el poder. No lo entienden, no lo entendieron, y a estas alturas yo creo que ya no lo van a entender. Por egoísmo, por no pensar en el pueblo, y solo hacerlo por sus propios intereses. Bueno, yo creo que se perdieron el mejor momento histórico de esta nueva gesta de mayo. ¿Qué mejor que haber mostrado y haberse mostrado oficialismo y oposición independientemente de lo ideológico, unidos para mostrárselo al mundo? Pero no. Es cierto, estuvo un gobernador peronista, el gobernador de Córdoba, recibiendo como anfitrión al presidente, de origen justicialista. Pero se perdió una gran oportunidad de refundar la gesta de mayo. Una oportunidad reclamada, por otra parte, por el pueblo y no oída por los sordos de la corrupción, del autoritarismo, del egoísmo. Y entonces, ¿dónde está el odio de que tanto hablan? ¿Quién lo fomenta? Si el pueblo sale a las calles a festejar la patria, no un partido, que además es hoy, como dije antes, un incipiente cuasi movimiento, que por estos días donde la sensibilidad de los verdaderos argentinos, que gracias a Dios somos muchos, aflora en sus corazones y hasta se le pianta una lágrima de esperanza cuando escuchan el himno nacional, cuando ven flamear nuestra bandera argentina, cuando el presidente de todos llama una vez más a la conciliación de todos los sectores, sin agravios, y espontáneamente comienzan a gritar ley de bases, uniendo sus voces a los pocos militantes liberales que había. No entendieron que ahora la factura está en el lado más oscuro de la política, en el Senado, que mezquinamente y con un cuchillo entre los dientes, lo único que persiguen es el fracaso de este gobierno. Atentan contra la democracia cuando se expresan de esa manera, sin darse cuenta una vez más que es atentar contra los intereses del pueblo, que ya está harto de mezquindades políticas. El pueblo que pareciera estar dispuesto a seguir aportando esfuerzo
a pesar de lo duro y de lo difícil del momento que vive a diario, con los puños apretados y los bolsillos flacos, pero que elige creer que todavía podemos ser el país que nos merecemos. Otorgan una oportunidad. Este era el momento de unirnos, de demostrar que a pesar de algunas diferencias o muchas diferencias, si se deja de lado el extremismo ideológico, seguramente podemos refundar la patria, podríamos haber refundado la patria de todos como aquel 25 de mayo lo hicieron, despojándose de los intereses personales. Esta era la oportunidad. No lo entendieron. Cegado por el odio, por el fracaso, por la bronca de la pérdida de privilegios. En Córdoba, sí, había un acto político. Porque política es todo. Si se entiende que todas las actitudes de las personas siempre conllevan una actitud política, una posición política. Pero no había bombos, no había banderas partidarias, no había pasacalles de gremios. Bueno, no, los gremios son todos peronistas, a pesar de que sus afiliados no son todos peronistas. Y allí estaba. El pueblo presente se sumó, pero no se embanderó, excepto con la celeste y blanca que flameaba, que agitaban con fervor y emoción ciudadana, niños, jóvenes, con sus padres, sus madres y hasta con sus abuelos, la familia, unidos en la necesidad de recuperar el ser nacional. No era Milei, era la circunstancia del momento, era lo convocante, eran los granaderos de San Martín, era la banda, era la ejecución de la marcha de Malvinas, de la marcha de San Lorenzo, del himno nacional argentino que todo el mundo cantó, y me incluyo, desde mi casa, con lágrimas en los ojos, por la emoción y por la esperanza de esta Argentina que arranca y no termina de pasar los 2 metros. No era por Milei, era por la esperanza de un mañana mejor. En el Congreso no lo entendieron. Es de esperar que ahora lo entiendan, porque aún es tiempo de tener un acto de humildad. Y si no esta vez, les aseguro que sí el pueblo se los demandará. Los senadores deberán volver a sus provincias y explicarles a sus representados las razones de su obstinación, de poner tantas palos en las ruedas, de querer sacar palabritas, comas, esto, aquello, dilatar, para que no tuviera el Pacto de Mayo el actual presidente. Pero ¿acaso le van a poder explicar? ¿Tendrán argumentos para explicárselo a cada uno de los ciudadanos que los pusieron en el sillón del Senado? La pelota está en su campo, señores, y el partido empieza ahora, donde el pueblo grita plebiscito, 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 se hace oír sus voces. Como aquel 25 de mayo, el pueblo quiere saber de lo que se trata. Y eso no lo provocó la poca militancia libertaria que andaba por allí. Fue una actitud espontánea, nacida de la emoción, desde el corazón de los argentinos, cordobeses, catamarqueños. Claro, algunos estaban haciendo turismo y de paso fueron a ver. Y ahí se encontraron con la emoción. Por el otro lado, si aprueban la ley de bases, la pelota va a pasar al Ejecutivo, que teniendo las herramientas necesarias, deberá cumplir con sus promesas
Porque el pueblo ya no olvida, ¿eh? Fue engañado durante un par de décadas, muchas veces, y muchas veces perdonó. Creo que está sabiendo que es su nueva oportunidad y no va a perdonar fracaso alguno. El sábado, frente al Cabildo cordobés, el presidente Javier Milei adelantó que una vez que se resuelva el destino de las bases, de la ley de bases, y se confirme el Pacto de Mayo, reducirá impuestos y creará un Consejo de Mayo que estará integrado por un representante del gobierno, de las provincias, del Poder Ejecutivo, de empresarios, de sindicalistas. Les tiró la pelota. Dijo que el gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. Bueno, eso también lo había dicho en campaña, ¿no? Y hasta ahora, bueno, no se ha ido cumpliendo. Sí hay otros pasos que se cumplieron y ahora las condiciones empiezan a estar dadas para que esto se concrete. Habló de reducir impuestos, empezando por el impuesto país, un impuesto extorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. También creo que dijo palabras más o palabras menos eso. Y eso lo hizo al encabezar el acto central del 25 de mayo, cuando antes festejábamos con esas bandas o con el, no me acuerdo ni cómo se llama, el rapero que cantaba sin siquiera saber pronunciar el himno nacional argentino. Aquí estuvo, en el 25 de mayo, el acto central en la capital cordobesa junto a sus principales funcionarios y ante una multitud, que hubiese sido quizás mayor en tanto y en cuanto no hubiesen estado los revoltosos, grupo pequeño, pero incendiando cubiertas, tirando piedras, o declarando persona no grata al presidente. ATE, un gremio que depende de los empleados o cuyos afiliados dependen de quien les da el empleo hoy día, justamente el Poder Ejecutivo. Es de esperar que con esta promesa que hizo Milei y con este grupo que pretende crear, que creó, ese Consejo de Mayo, nombre ampuloso, no haya sido para emular al general Perón cuando decía: si querés que algo no funcione, crea una comisión. En el inicio del discurso, dijo Milei una idea que surgió de la voluntad de un pequeño grupo de hombres que decidieron romper con las cadenas de la tiranía. Aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por la patria sabían que para primero ser libres tenían que ser independientes. El 25 de mayo es una fecha histórica, pero es una fecha especialmente importante porque mayo es mucho más que una fecha en el calendario, es una doctrina, es un conjunto de ideas que representan lo mejor de la tradición argentina. Es una idea que se resume en los principios, en dos principios fundamentales: libertad y democracia. Esto es parte del discurso. Es una convocatoria. Claro, si miramos el lunes en el Luna Park era una cosa, ese era un acto político. Este no lo era. Y acá estableció un compromiso. Una vez más,
en nombre del gobierno libertario, empeñó su palabra con la promesa de un futuro mejor, bajar impuestos, desarrollar la Argentina. El pueblo presente y los que siguieron el acto por televisión tomaron nota, entendieron el crédito y se lo prorrogaron, se lo extendieron. Claro, sensibilizados por el momento. Era el cumpleaños de la patria. Presidente, desde este humilde lugar, yo le pido que abandone por un tiempo los atriles, los viajes al exterior en exceso. Siéntese un ratito en el sillón de Rivadavia. Y ahora, qué bueno, va conteniendo la inflación y equilibrando las cuentas, métase, sumérjase en la reactivación económica para detener la caída del empleo y sacar a la mitad de los argentinos de la pobreza extrema que nos lastima a todos. Aproveche el crédito. No se duerman los laureles. Porque ¿sabe qué, presidente? La paciencia no es eterna. Yo quería dejar mi impronta, mi opinión fundamentalmente sobre el acto del 25, donde se dijeron un montón de cosas. Bueno, yo creía que era necesario, ya que estoy diariamente con ustedes, decir las mías en un momento difícil, en una lectura que hice de lo que para mí fue un acto patrio. Yo creo que perdimos una gran oportunidad. La oportunidad, porque no es lo mismo el 20 de junio, el 9 de julio, no es lo mismo. El 25 de mayo nació la patria. No lo entendieron. Y el mundo sigue dando vueltas. Y la Argentina sigue con sus problemas. Porque esto ya pasó, ya es viejo. Hoy estará viajando a última hora el presidente y su comitiva, el ministro de Economía también, a Estados Unidos. El ministro de Economía a reunirse con el Fondo Monetario Internacional. El presidente, ya les cuento, en un rato, va por la búsqueda de inversiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Pero mientras tanto, aquí, en este país, el juez federal Sebastián Casanelo le ordena al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tienen almacenados y disponga su inmediata distribución. Lo hizo a instancia de una denuncia formulada por el dirigente social, entre comillas para mí, Juan Grabois, al que adhirieron obviamente comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos. Dicen de la existencia de toneladas de alimentos sin distribuir, y fue denunciada inclusive por una investigación periodística del sitio web El Destape, que ya saben de qué lugar viene, ¿no? Y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia precisamente de Grabois. El juez
le encomendó a la ministra de Capital Humano que elabore un plan de distribución de estos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destinos, previendo su ejecución de modo inmediato, lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas, dijo Casanelo. El gobierno va a apelar, pero no porque no quiere, no porque es obstinado. Las reservas de alimentos que puede haber tienen otro destino. El gobierno este lunes nomás consideró que la justicia no se puede entrometer en las políticas públicas. Cuando Casanelo ordena, insisto, al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo, que informe la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales, cuántos son los que tiene almacenado y disponga de su inmediata distribución. Adorni lo dijo esta mañana, el vocero. Siempre fuimos respetuosos de la justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales, que no utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La justicia no se puede entrometer en la política pública. Y acá, el juez Casanelo fue engañado o acompañó a sabiendas ese engaño. Porque siempre hay una reserva de alimentos en todos los gobiernos, en cantidad suficiente, tipo 5 toneladas, ante la eventualidad de cualquier catástrofe que se pudiera producir, inundaciones, terremotos, etc. Hay mala intención. Ahora, ¿no está llegando el alimento a los comedores? Y capaz lo tenga que responder el 15 de junio Beliboni del Polo Obrero, porque el juez Casanelo adoptó la decisión, después de avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objetos del presente, dijo Casanelo. Y determinó el juez que diversas personas nucleadas bajo la figura asociativa Asociación Polo Obrero y cooperativas El Resplandor Limitada habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo. Casanelo basó su apreciación en la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Lo está diciendo la justicia a través de los elementos que tienen su poder. Dijo Casanelo, se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así lo publicó. Y así dijo también que todo lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria. Ahora sabés quién paga los colectivos. Ahora sabés. Según Casanelo, esta maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquellos programas de concurrir a movilizaciones político-partidarias
con banderas identificatorias, son palabras del juez, aportar sumas de dinero a la organización, la cometa que le pedían a los propios planes o beneficiarios de planes, y hasta votar por un candidato en particular, referenciado en el propio espacio político, en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal. Esto lo dice el juez. Y lo cita en virtud de los elementos probatorios que tienen. Es más, hay denuncias recibidas y siguen recibiéndola en el 134, que está habilitado para esto, para problemas de drogadicción también, de la narcocriminalidad, pero que ha habido un aluvión de gente denunciando estos hechos de los Billy Bonis, de los Grabois, que se afanaban la guita de los pobres, inventaban comedores inexistentes en lugares inexistentes. Fue probado por la justicia. Inventaban 1000 asistentes a un comedor que al ir a verlo en la propia investigación judicial se encontraron que no cabían ni 30 personas en ese lugar. ¿Qué pasaba con el resto del dinero? Vendían la mercadería, los punteros, o te anotaban: hoy no comés porque no fuiste a la marcha, hoy no vas al comedor, a vos no te atendemos, te permitimos hasta 2 faltas en el mes, si faltás más te quitamos el plan, estás castigado, este mes no vas a cobrar el plan. ¿Cuántas veces tenemos que ver esto? ¿Cuántas veces tenemos que ver estos hipócritas atorrantes disfrazados de dirigentes sociales, los Grabois, los Billy Bonis y todo el resto de la runfia, que además algunos de ellos fueron funcionarios y se extendían sus propios cheques a las organizaciones del Polo Obrero, del Movimiento Evita, que ellos mismos conducían? Estaban en los 2 lados del mostrador simultáneamente con tu dinero. Con tu dinero. No querían, no quieren y no van a querer jamás resolver el hambre de la gente. Porque el negocio para el populismo es que la gente tenga hambre para ser dependiente del Estado estafador, de ese Estado populista estafador. Yo no coincido con Milei de que el Estado es un desastre total y absoluto y lo privado es maravilloso. Lo he dicho en más de una oportunidad. Ni todo lo que sucede en el Estado es tan malo, ni todo lo que sucede en el sector privado es tan bueno. O sea, no tan calvo para que se le vean los sesos. El Estado tiene que estar en cosas en las que no debe ni puede renunciar. La salud, la educación, la seguridad. 3 principios básicos para recuperar la libertad que tanto pregona este gobierno. Pero hay que desenmascarar a todo esto, y es ahí donde surge precisamente la adhesión. Fíjense que aunque yo crea poco en las encuestas, de todas maneras, son todas demasiado coincidentes. Algunas que incluso están identificadas con otros sectores políticos de la oposición. Y respecto a la necesidad de seguir destapando ollas, el gobierno tiene un 85% de apoyo respecto a ese tema. O sea, supera el 57% que sacó en las elecciones. O sea, la gente está harta de la corrupción, está harta del afano. Y eso tiene que ver, no es mirar para atrás como algunos me dicen a veces. Otra vez mirando para atrás, miremos. Claro, no quieren que miremos para atrás,
Porque mirando para atrás, como está haciendo bien este gobierno así, eso debemos decirlo, destapando ollas, van y ven, en vez de seguir, en vez de pasar, de hacer un pasamano, acá esto era un negocio, bueno, ya no es más del que no está, ahora es mío, sigo para adelante. Y así fue en estos 41 años de democracia continuo que hemos tenido, que estamos teniendo. Por primera vez estamos viendo que se destapan todas estas ollas. Miren el escándalo que hoy surgió. Hoy surgió a la luz, pero que ningún presidente pudo desarmar y que vincula a ACARA, la Asociación de Concesionarios Automotores, con la Cámpora y con algunos lobistas de la justicia, un negocio multimillonario para afanar. Eso es lo que apoya la gente. Eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que votó la gente. ¿Y por qué entonces, si no, ascendería cuando se le pregunta sobre el gobierno frente a ese tipo de cuestiones, una adhesión del 80-85%, unos dicen el 83%, otros 34%, otros se pasan de vuelta, 87%, porque la gente no quiere más que le toquen el bolsillo y que la ahoguen con impuestos. Y no están cómodos los pobres con los planes, es mentira. Es mentira. Tampoco sembremos ese odio de los planeros que son vagos, que no laburan. No todos son iguales. Yo creo que hay una mayoría que si se le da un trabajo digno, bien pago como corresponde, las cosas cambian. Miren, mañana mi editorial, les prometo que lo voy a tratar sobre esta forma moderna de esclavitud, repudiable por cierto. Esta que utilizaron estos dirigentes sociales que ganaban las calles, que acampaban en las avenidas, imágenes que iban por el mundo, para que no vinieran nunca más las inversiones a la Argentina. ¿Quién quería venir a una ciudad cuya capital estaba sitiada? Acampaban en la avenida 9 de Julio, cuando los argentinos nos ufanábamos de tener la avenida más ancha del mundo y la otra, Rivadavia, la más larga del mundo. Yo creo que se está terminando la joda, y perdón por el término, pero es así. Y esto es lo que a muchos les duele. Pero el gobierno tiene ahora que empezar a pensar en reactivar la economía. Alicaída en el último tiempo, viene descendiendo y esto también significa pérdida de puestos de trabajo. Van camino a los 100.000. Más, tenemos cerca de 7-8 millones de gente en el trabajo informal, trabajo en negro para ser más claro. Ese es el próximo paso. Pero en la ley de base estaba contemplado el famoso RIGI, que entonces ahora, palos en la rueda, necesitamos inversiones. Nadie invierte a cambio de nada. Démosle condiciones, reglas de juego básica. Una reforma laboral que es necesario, que la cortajearon tanto que en definitiva, bueno, tenemos que sí, antes que nada mejor es esto. Pero hubiese sido mejor de golpe, porque de golpe también vendrían inversiones. No necesita el país contarle al mundo que Argentina es una potencia en cuanto a sus bienes naturales. El mundo lo sabe. Y el mundo quiere, el mundo de la empresa, el mundo de las corporaciones importantes,
quieren invertir en la Argentina. ¿Quién va a invertir en la Argentina? Cuando no te aprueban, por ejemplo, la ley de bases, fíjense, el riesgo país otra vez subió, 2.400 y pico, venía bajando. Y eso tiene que ver con la confianza que no le damos al mundo. Que el kirchnerismo no se resigna a pensar que hay una Argentina cuya mayoría pretende que cambie, que se inserte de una manera distinta. Dale las herramientas al gobierno, porque ese es el juego de la democracia, es el juego de la república. Y después controlá. Si está mal, y por eso también en la Constitución Nacional, el jefe de gabinete tiene que ir todos los meses, una vez a la Cámara Baja, el otro mes a la Cámara Alta, a rendir cuenta de lo que va haciendo el gobierno. Y ahí tenés la oportunidad, legislador, de corregir lo que te parece que está mal. Pero antes tenés que darle las herramientas. Apuestan al fracaso. Apuestan, recuerden ustedes, salieron a decirlo con todas las voces, los Graboy, los Delía, los Moreno, los Fernández, todos, el mismo apellido, la misma nefasta idea. Fernández Alberto, Fernández Cristina, Fernández Lamorza. Lindo nombre, ¿no? Yo digo que se está perdiendo un tiempo maravilloso para poder salir adelante. El pueblo lo sabe, pero no va a tener tanta paciencia para seguir aguantando el duro trance por el que vamos si no se siguen viendo unidad en las dirigencias. A esto apuesta la oposición, con Lustó, con los Mayán en el Senado, con la Cámpora afuera, con los Kicillof, con los Cristina Fernández, con Alberto Fernández, que no debiera hablar más, no tiene autoridad moral. ¿Qué voy a enumerar todas las cosas que hizo si ya las saben todos? Si no nos juntamos, por eso se llama este programa Juntos, si no nos unimos con un objetivo común, después que cada cual siga cantando la marcha peronista, si quieren, o adelante radicales, está bien, no está mal eso. Pero este famoso Pacto de Mayo, que para mi gusto además tenía solo 10 tópicos a crear como política de Estado, cuando me parece que tendría que haber habido un poquito más, no es emular el pacto de la Moncloa, es tener la autoridad moral desde todos los sectores, juntarse y decir: esto no se mueve, gobierne quien gobierne. Tomemos el ejemplo de nuestros vecinos. Miren, Chile pasó de la izquierda a la derecha simultáneamente, de Bachelet a Piñera, y ahora otra vez a la izquierda con Boris. Lo que no tocaron, lo que era bueno, no lo tocaron. Y después cada cual le agregaba su propia impronta conforme sus propias ideas. Pero dialogaron. Bueno, hasta que apareció el populismo y hizo un desastre. Pero se dio cuenta a tiempo y metió la marcha atrás. Y entonces la reforma de la Constitución que pensaba hacer no prosperó. Y entonces empezó a ver que las cosas eran distintas. Fíjense en Uruguay, alternancia ideológica
en el gobierno y sin los recursos ni la densidad demográfica que tiene y geográfica que tiene la Argentina. Sin embargo, crece y viven en paz y se respetan, y de pronto exporta, por ejemplo, más carne que nosotros, que tenemos el triple de stock ganadero y de superficie infinita para generar alimentos para el mundo. Pero como decimos siempre, no puede haber una Argentina rica con ciudadanos pobres. Y no digamos que somos ricos, porque la riqueza está, pero para extraerla se necesita de los esfuerzos, de los capitales, se necesita de los incentivos para que vengan inversiones, para que generen obras de infraestructura, para que de alguna manera se abran fábricas, para que se tome empleo de calidad, con salarios de calidad. Pero eso no lo vamos a lograr con el mercado interno, ni lo vamos a lograr emitiendo billetes. Eso lo vamos a lograr explotando nuestras riquezas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ahora tengamos un déficit en el tema del consumo de gas, cuando en Vaca Muerta tenemos enterrada tanta cantidad de gas por obras que no se hicieron? El gasoducto Néstor Kirchner, otro cuento. Y este gobierno eso debiera encararlo, porque va a tener un costo mayor al tener que importar energía. Entonces no es tan calvo como para que se le vean los sesos. Yo creo que este es el momento, como dije en mi editorial, que el presidente tiene que viajar un poquito menos, enamorarse un poco menos de los atriles de los distintos lugares del mundo para dar sus conferencias libertarias. Sirve en algunos casos, pero para eso tenemos una canciller. Ya está, el mundo ya recoge la información, su forma. ¿Qué quiere ser? ¿El presidente del mundo? Ya basta, Milei, ya ahora quédate un poquito en casa. Es cierto que no es necesario que el presidente tenga que estar en la parte ejecutiva permanentemente sobre sus ministros, reunidos permanentemente con sus ministros. Se dan las instrucciones una vez y ahí va todo el mundo, y después otra vez nos reunimos y vemos los resultados. Hasta ahora han sido buenos, pero ahora viene la parte que yo creo es más importante. Era la más difícil la que atravesamos, sin duda. Ninguno de nosotros pensamos en una estabilidad, en una paridad casi mínima en el dólar. Ninguno de nosotros pensamos que este camino a la hiperinflación podía ser atenuado de alguna manera. Ninguno creímos en eso. Se pudo lograr, bien, aplaudimos, pero ahora vamos por lo segundo. Vamos por la posibilidad de levantar el cepo, vamos por la posibilidad de generar inversiones, pero también hay una realidad. Si no le das las leyes básicas, necesarias, si no le generas incentivo a las inversiones, no van a venir, porque no hacen filantropía. Los capitales no están para eso. Escuché una vez más al dirigente de la fraternidad. Quieren privatizar los ferrocarriles, quieren quedar en un negocio inmobiliario, porque se quieren quedar con las tierras de los ferrocarriles. Pero nadie se va a quedar con nada si los contratos que se hagan no son contratos como el que se hizo en su momento con Chevron, diciendo, no podemos decir cuál es el contrato, en la época kirchnerista, con Cristina de presidente. No podemos decir como no, porque es secreto. No, a la luz todo. Y dale los ferrocarriles y márquense las inversiones necesarias
y háganse las cosas como corresponden hacerse. Si nosotros no podemos, el ferrocarril da pérdida. 30.000 empleados tiene para mover solamente los ferrocarriles que ya se destruyeron en el país. Era la forma de sacar nuestra producción hacia los puertos. Bueno, hay que escribirlo a todo eso. ¿Querés los ferrocarriles? Estas son las condiciones. Cuando las privatizaciones fueron malas, es porque se afanaron, porque la corrupción permitió que fueran malas. Si las cosas se hacen a la luz de los acontecimientos y si se pacta, ya está. Escuché por ahí también algunos no privatizar Aerolíneas Argentinas, algunos servicios o algunas empresas del Estado no necesariamente tienen que ser superavitarias, no tienen que dar ganancia. ¿Y quién la paga? Porque está bueno decirlo. ¿Y quién lo paga? Con los impuestos. O sea, levantamos impuestos y dejamos que Aerolíneas Argentinas viajen solamente los tipos que tienen poder adquisitivo. Y no se interconecten con el resto de las provincias en un país con una superficie terriblemente grande, donde todos tenemos que ir a Buenos Aires para poder ir después, vamos para el sur para poder ir al norte. O algunos vienen del norte hacia Buenos Aires para poder ir al sur. Es que es muy difícil que opine un legislador sobre cuestiones de privatizaciones si jamás en su vida arriesgó su capital. Si hace 41 años de democracia, de los cuales 20, algunos, 30, otros, 10, los menos, viven del Estado. ¿Qué pueden saber de esto? ¿Qué pueden saber de sacar la producción agropecuaria de los caminos que no están hechos o de las rutas que están hechas pomada? Veíamos las imágenes estos días de la Ruta 11 totalmente destruida, lo cual además provoca accidentes, la sobrecarga de los camiones que nadie controla y asfaltos nuevos que se terminan deteriorando. Claro, era el negocio de Moyano. Y era el error de Menem. Ramal que para, ramal que cierra. Y ahí nos quedamos. Mientras que Europa está interconectada desde todo punto de vista a través de vías férreas. Nos quedamos en el tiempo. Y si nos seguimos quedando en el tiempo, en un mundo que evoluciona tan velozmente, nos vamos a seguir equivocando. Así que, señores dirigentes empresariales, gremiales, políticos, cambien, porque el pueblo sí está cambiando. Y si no siguen a ese ritmo, ya que hablábamos de ferrocarril, el tren va a pasar y ustedes se van a quedar en el andén.